hablemos del infierno. Bueno, para hablar del infierno tenemos que saber primero qué es el infierno. Vamos a usar la definición de la Iglesia Católica para hacer esta aproximación inicial. Estado de autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Este es el infierno. Bueno, dividamos un poco la definición. El estado de autoexclusión de la comunión con Dios y con los bienaventurados hace referencia a esta idea. Tenemos dos ideas principales, que es un estado, primero, y que es de autoexclusión, segundo. Ahora luego hablamos de comunión con Dios y con los bienaventurados, que son cosas que ya no nos vamos a meter. Ok, siguiendo con esta definición. Solo para dar una idea de lo que es el infierno, podemos decir que quien no ama permanece en la muerte. Esa sería la primera idea. Y la otra idea, esa idea la encontramos en 1 Juan 3, versículo 14. Quien no ama permanece en la muerte. Primero. Segunda idea. Mateo 25, del 31 al 45. Se habla de la gehenna, del fuego eterno. Y Jesús está hablando de cómo hay acciones que si las dejamos de hacer con los más pequeños, las dejamos de hacer con Él y por tanto nos condenarán al infierno. Por ejemplo, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, cosas así. Ese tipo de situaciones, si no se hacen con los pequeños, con las otras personas, quien necesita ser enseñado, enseñarle, quien necesita una oración, orar por él, quien necesita comer, darle de comer. Esas acciones nos llevan al cielo y no hacerlas nos lleva al infierno. De eso habla específicamente Jesús. Pero entonces, abordando esos temas, vamos a hablar de lo que es un estado y lo que es la autoexclusión. Bueno, el infierno es un estado. ¿Por qué es un estado? Primero porque al morir nosotros nos separamos de cuerpo y de alma. Entonces, si yo me separo de mi cuerpo, mi alma se separa de mi cuerpo, el cuerpo va a estar en la tierra y todo el mundo cuando se muere se queda en la tierra. Pero el alma no, el alma permanece en un estado que será el estado con el que murió al final de sus días. Ese estado sería en este caso el infierno para algunas personas, desgraciadamente. Es un estado. Hay gente que empieza a vivir el infierno desde un momento, desde el inicio. Y hay gente que de un momento empieza a vivir infiernos. Lo que sí es cierto es que es un estado del alma. Más adelante, cuando se hable del juicio final, se va a saber que el infierno también va a ser un lugar. Pero por ahorita no pensemos en lugares. O sea, algunos pensaron que estaba en el centro de la tierra o cosas así. Es más, habían videos en YouTube antes que hablaban sobre cómo se oían las voces del infierno, cosas así. No significa que no sean reales. Solo que pues, son difíciles de creer porque realmente nadie sabe dónde está el infierno. Bueno. Luego tenemos que permanecer. Bueno, eso incluso nos puede decir que quien no ama permanece en la muerte. O sea, el infierno al final es esa permanencia, permanecer en el no amor, permanecer en la muerte. Quien no ama engendra muerte. Quien engendra odio, engendra muerte. Si yo no amo, voy a ser parte de esta cultura de la muerte, o anticultura, como lo llaman otros. Si amo, voy a ser parte de esta cultura de la vida, voy a generar vida. El amor genera vida, el odio, el no amor, la falta de amor genera muerte. Eso es lo fundamental. Es más, la muerte no es en sí muerte, sino es ausencia de vida. El infierno, el mal no es mal en sí mismo, es que el mal objetivo es ausencia de bien objetivo. Y por último, el infierno no es el estado que es ausencia de cielo, que es el cielo. Es Dios. Dios es el cielo. La ausencia de Dios es infierno. Y entonces vamos a ver nuestro segundo punto, que es la autoexclusión. ¿A qué se refiere con la autoexclusión? Bueno, pensémoslo de esta forma. Yo tengo un viaje a Chetulul. En el grupo juvenil en el que estoy se organizó un viaje a Chetulul. Yo quiero ir a ese viaje. Ahora, hay una persona en el grupo que me cae re mal.
No quiero hablar con esa persona. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Veo que la persona ya dijo que va a ir, entonces yo no quiero ir. Simple. La persona va a ir, yo no voy. Me excluyo de ir al viaje. Y ahora este ejemplo nos va a servir porque, entonces, ¿qué pasa cuando yo me excluyo de ir al viaje? Eso sería el infierno. La exclusión de ir al viaje que sería con Dios. Porque me cae mal Dios. Lo mismo sería el infierno. Lo mismo sería este viaje. Me cae mal esta persona. Este cuate me cae mal, no sé por qué, por la razón que sea, me cae mal. Entonces me excluyo de ir al viaje. Ahora, ¿qué consecuencias tiene esta exclusión de ir al viaje? Bueno, primero, que no me voy a ir a divertir al viaje. No voy a estar en esa diversión, entonces me va a doler, me va a caer mal. Voy a estar enojado. En mi casa voy a pensar, ¿por qué no fui al viaje? O sea, qué fácil es perdonar a la gente, aunque me hizo algún daño, e ir al viaje y disfrutar el viaje. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera decidido ir al viaje? Yo odio realmente a esta persona, pero hubiera decidido ir al viaje por esto. O me hubieran obligado a ir al viaje. Yo decidí quedarme en mi casa, pero alguien me hubiera obligado a ir al viaje. Tendría cara de piel todo el día. Estaría bravo. Sufriría más incluso que haberme quedado. Porque me están obligando a hacer algo que yo no quiero. Y más con la persona que yo no quiero, que me cae mal. Lo mismo es el infierno. Es una autoexclusión. Sí. Yo decidí y no ir al viaje, no arreglar las situaciones que tengo con este Dios, digamos en este caso, y Dios no me obliga a ir al viaje. ¿Qué pasaría si me obligara a ir al viaje? Estaría bravo, no disfrutaría de la presencia de Dios. El cielo no puede existir si yo estoy bravo, si yo odio a Dios. La única opción que me queda es alejarme de Dios. Eso es lo que pasa con el infierno. Es un estado de autoexclusión. Permanecer en la muerte, permanecer en el odio, en las acciones concretas que me matan. Esa permanencia en estas acciones concretas de muerte son lo que nosotros llamamos infierno. Es permanecer lejos de Dios, no querer ser alcanzado por la mano misericordiosa de Dios. Entonces el infierno puede existir a pesar de que Dios sea Dios, a pesar de que Dios sea todo amor. Y es bien curioso esta idea, porque el padre Fortea nos habla de esta idea del infierno como una antítesis de Dios mismo, y que a la vez sale de Dios. Y puede resultar contradictorio, pero es que al final la idea del infierno es la última expresión del amor de Dios para las personas que están en el infierno. Ahora me explico, perdón, lo siento. Puede ser chocante. Bueno, Dios es amor en sí mismo, es un origen, un fundamento. Y como origen y fundamento, Dios engendra al Hijo en un torrente, que es puro amor, es una explosión, implosión. Es una explosión del Big Bang, pero invertida. Porque es así de poderosa, así de potente, más poderosa, más potente, pero va hacia adentro en ese amor. Es puro amor. El amor que se tienen estos dos, el Padre y el Hijo, es esa respiración, ese flujo continuo, esa dinámica de la Trinidad. Yo respiro el amor porque quiero sentirme amado y lo aspiro porque quiero amar. Al final nosotros vamos a participar de eso en el cielo. El infierno, al contrario, es Satán como fundamento, porque es el primer rebelde, el primero, y de su boca sale ese fuego, pero esa agua pestosa, ese torrente de odio, que son los ángeles caídos, las glorias perdidas, que siguen siendo glorias, pero son condenadas. Y ese odio, esa constante dinámica del infierno, del intento de excluirme de los demás, al final es eso, es el infierno mismo. Ese odio que irradio a los demás porque me llevaron a condenarme, que irradio hacia mí mismo porque no acepté las gracias de arrepentimiento y que irradio hacia Dios. Es eso, ese es odio.
Entonces es una antítesis el infierno de Dios. Bien, entonces el infierno es una explosión que va hacia afuera, no hacia adentro como el hijo, sino hacia afuera, porque quiere escapar del amor, que se lo siente esa prisión del amor. Entonces, si entendemos esa idea, vamos a entender qué es el infierno, porque al final el infierno es esta autoexclusión. Me siento oprimido por el amor de Dios. No quiero saber nada del amor de Dios y por tanto yo voy y me autoexcluyo del amor de Dios. Y luego voy a sufrir. ¿Sufriré menos que si Dios me obliga a estar con Él? Sí. ¿Sufriré? Sí, sufriré y mucho, horrible. Pero será menos todavía que si Dios me obliga a estar con Él. Por eso es que es una necesidad del infierno. Es necesidad de existencia. Porque Dios ama tanto a sus criaturas que a pesar de que las criaturas exigen pelear contra Él, no quieren saber nada de Él, Él les da esa libertad de que si no quieres estar conmigo no te voy a obligar. Y esa es la última expresión del amor de Dios. Hay expresiones de misericordia, llamándonos a cada momento en el que nosotros todavía somos sensibles a esa misericordia, pero cuando dejamos de serlo, la única expresión de amor que podemos tener, o que al final es la más idónea, es esta expresión de justicia de Dios, que sigue siendo expresión de amor. Es necesaria la existencia del infierno. Ahora, para todos aquellos que sabemos que el infierno existe, esto será una luz, porque sabemos por qué existe. Porque a veces nos cuesta creerlo, porque pensamos que es incompatible. Pero ahora hemos visto que no es incompatible, es necesaria la existencia del infierno. Porque un Dios completamente amor necesita también eso. Necesita también que exista un lugar fuera de Él, que dado que es Dios está dentro de Él, pero que al final los seres réprobos, los condenados, no desean estar con Él. Y se necesita de ese espacio. Él construye este infierno para ellos, para los que no quieren estar con Él. Y a pesar de que el estar lejos del amor de Dios es horrible, sería más horrible estar con Él, en ese caso. Obviamente, si yo amo a Dios, para mí estar con Dios va a ser lo máximo y Dios nos va a dar su misericordia y nos perdona cualquier tipo de pecado una vez estemos realmente arrepentidos, porque sabemos que Dios es amor y queremos estar con el amor, respirar amor, inspirar amor y sacar amor, recibir el amor de Dios y luego sacarlo. Eso es el cielo. Muchas gracias por haber estado conmigo en esta tarde. Espero que tengan un excelente día y los amo a todos. Muchas gracias.